Hermanos, damos gracias a Dios por su misericordia y por su bondad, que una vez más nos permite la oportunidad de poder transmitir la enseñanza de la palabra de Dios a través de este medio. Vamos a iniciar con un tema que hemos titulado Un bautismo que causa sufrimiento. Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según el Evangelio según Lucas capítulo 12. Evangelio según Lucas capítulo 12, en el nombre del Señor Jesús, versículo 48, versículo 49 y 50, en el nombre de Jesucristo. Dice ahí la palabra de Dios: fuego vine a meter en la tierra, ¿y qué quiero si ya está encendido? Empero de bautismo me es necesario ser bautizado, y cómo me angustio hasta que sea cumplido. Hasta que sea cumplido o hasta que se cumpla, ¿qué cosa? Este bautismo del que está hablando el Señor Jesús. Ahora, no se puede referir al bautismo en agua, porque para este tiempo el Señor Jesús ya había sido bautizado en agua. Y además el bautismo en agua no es un bautismo que pueda causar dolor, angustia o sufrimiento. Sin embargo, aquí el Señor Jesús está diciendo de un bautismo que al ser cumplido le causa dolor, le causa angustia. Pues el texto dice: de bautismo me es necesario ser bautizado, y cómo me angustio hasta que sea cumplido. Es decir, hasta que se cumpla ese bautismo, me causa angustia, me causa dolor. El versículo 49 que también leímos está muy relacionado con ese tipo de bautismo del que está hablando el Señor Jesús. Pues el texto dice: fuego vine a meter en la tierra, ¿y qué quiero si ya está encendido? Bien, habla entonces de un bautismo que no es el bautismo en agua, sino que es un bautismo que le causa o le causaría sufrimiento, le causaría dolor al momento de cumplirse. ¿Qué bautismo es este entonces? Vamos entonces a considerar este bautismo que causa dolor, que causa sufrimiento. Y vamos a ir también al Evangelio según Mateo, capítulo 3. Evangelio según Mateo, capítulo 3. Dice ahí la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 11. Dice: en el nombre de Jesucristo, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Bien, la Biblia habla de tres tipos de bautismo. Uno es el bautismo en agua, del cual el Señor Jesús le habló a Nicodemo cuando él se acercó a él, y que el Señor le dijo, cuando el Señor le contestó, o más bien le dijo en respuesta a lo que Nicodemo le dijo: maestro o rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuere Dios con él. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo contestó: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso otra vez entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le replicó diciendo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Habla del bautismo de agua, que es uno de los bautismos que la Biblia nos enseña. También Primera de Pedro habla de ese bautismo en agua, diciendo en la Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Quiero aclarar, esa palabra nos es N-O-S, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Bien, ahí está otra vez el bautismo en agua. El bautismo en agua lo vemos en el mandamiento que el Señor dio en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, cuando dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el bautismo en agua es enseñado a través de las escrituras y es parte de la doctrina fundamental. Recuerdo, o podemos ver lo que dice Hebreos capítulo 6, que habla de la doctrina de bautismos. Hebreos 6, versículo 1 y 2 dice: en el nombre del Señor Jesús, por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Ese es el fundamento de la doctrina. Versículo 2 sigue diciendo: de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Doctrina de bautismos. Entonces, la Biblia habla de una manera amplia y clara acerca de la doctrina de bautismos. Y uno de los bautismos es el bautismo en agua. Otro de los bautismos es el bautismo del Espíritu Santo, que también ya hemos visto. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo, así como la palabra bautismo significa sumergir, bueno, el bautismo del Espíritu Santo es sumergirse en su espíritu, es llenarse de su espíritu. Y la Biblia habla claramente de ser llenos del espíritu en Efesios capítulo 5, cuando dice ahí la escritura en el versículo 18: y no os embriaguéis de vino en el cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. Ser llenos de espíritu equivale a ser bautizados del Espíritu Santo o ser sumergidos en el Espíritu Santo, que es lo igual a ser llenos del Espíritu Santo. Hemos aclarado esta importancia de ser llenos del Espíritu Santo, que se va a hacer evidente en qué cosas, en lo que sigue diciendo ahí la escritura. Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, se va a manifestar no propiamente el hablar en otras lenguas, como algunos creen, y que en muchos de los casos ni siquiera son lenguas como las que se manifestaron en Hechos capítulo 2, que fueron idiomas claramente entendibles, idiomas que hablaban los judíos que se habían congregado en Jerusalén. Partos, medos, elamitas, venían también de Egipto, de Mesopotamia y de muchos otros lugares, y ellos dijeron: nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua, es decir, en nuestro propio idioma en que somos nacidos. Bien, no es propiamente hablar en lenguas el ser lleno del Espíritu Santo. Eso es una señal que se manifestó en Hechos capítulo 2 para fruto de que aquellos judíos que se habían congregado en Jerusalén pudieran oír el mensaje de la palabra de Dios
pudieran oír las maravillas de Dios. Pues así dijeron ellos mismos: ¿cómo pues les oímos hablar en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma en que somos nacidos, las maravillas de Dios? Bien, y ahora encontramos en esta escritura esta parte de bautismo del Espíritu Santo que se manifiesta en qué. Versículo 19 dice, el 18 termina diciendo, sed llenos de espíritu, y el 19 continúa diciendo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, no se va a manifestar en un comportamiento extraño, sino en frutos, en provecho de los demás, de uno mismo y también de los demás. Pues este que es lleno del Espíritu Santo va a hablar no chismes, no calumnias, no cosas vanas, sino va a hablar con salmos, con himnos, con canciones espirituales. Va a cantar y alabar al Señor en su corazón. Además, va a dar gracias siempre de todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pudiéramos continuar lo que sigue diciendo este capítulo 5 de Efesios, que es parte de lo que es ser lleno del Espíritu, pero quiero que vea la importancia de que ser lleno del Espíritu Santo no se refiere a tener una experiencia extraña o rara, balbucear y decir cosas no entendibles, sino se manifiesta en algo provechoso. Aquella persona que es llena del Espíritu Santo o bautizada con el Espíritu Santo va a ser una persona, un cristiano, una cristiana que va a hablar con salmos, con alabanza, va a estar agradecido con Dios, va a expresar su agradecimiento en toda su forma de vida o en todo su comportamiento. Además, también va a estar sujeto a la voluntad de Dios, en el temor de Dios, como dice ahí el versículo 21, sujetados o someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Eso solamente lo hace alguien que es lleno o bautizado con el Espíritu Santo. Bien, pero vamos a la parte, al bautismo que nos compete en esta ocasión, el bautismo en fuego. Volviendo entonces a Mateo capítulo 3, versículo 11, allí el Señor Jesús habló de ese bautismo en fuego. Bueno, la Escritura habla de este bautismo en fuego. En realidad fue Juan el Bautista el que expresó o el que habló de este bautismo en fuego. Dijo Juan el Bautista en el versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Uno no era entonces, no habla aquí del bautismo en agua, sino habla del bautismo en Espíritu Santo y de otro bautismo que es el bautismo en fuego. Algunas versiones distorsionan un tanto el sentido de la palabra y acomodan el texto de la siguiente manera: Él os bautizará con fuego del Espíritu Santo. Pero en realidad el texto no dice así. Y hacen alusión que ser bautizado con el fuego del Espíritu Santo o el bautismo que aquí se refiere, mencionan que se refiere a ese fuego que apareció en los que recibieron el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, capítulo 2, cuando dice ahí la Escritura, en el capítulo 2 de los Hechos,
versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Ciertamente el fuego aparece en la palabra de Dios en varios sentidos. Aparece en el sentido también de juicio. El Señor va a venir, como dice el Salmo 50, versículo 3, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá tempestad grande. Pero también la Biblia habla del fuego en el sentido de que debe de ser algo en nuestras vidas que nos debe de mantener ardientes, como dice Romanos capítulo 12, versículo 12, dice ahí la escritura, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pero el versículo 11, refiriéndose a eso, dice, en el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu. Un ardor, algo que nos mantenga ardiendo en espíritu. Entonces, la Biblia habla de ese tipo de fuego que debe de haber en nuestras vidas que nos mantenga ardientes o fervientes. Otra versión, la versión 60 traduce fervientes en espíritu. Ese ardor, ese fuego que debe de arder en nosotros, también se expresa, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, cuando el Señor habla a la iglesia de la Odisea y le dice en el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Ahí está como la palabra de Dios habla de un fuego que debe de haber en nuestras vidas. Versículo 18 dice, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego. Ahí está un fuego que nos hace arder, que nos hace estar en el extremo caliente para que no seamos tibios y mucho menos fríos. Debemos tener ese fuego en nuestras vidas. Un fuego que es una línea, un tema muy interesante, pero también la Biblia habla del fuego en el sentido de la prueba, de la aflicción. Y creo que en este sentido lo vamos a considerar más ampliamente la escritura por boca de Juan el Bautista se está refiriendo a ese tipo de bautismo, un bautismo en fuego. No solamente el bautismo en el Espíritu Santo, sino también el bautismo en fuego. Bien, y ese mismo bautismo es el que menciona el Señor Jesús en Lucas 12, versículo 50, cuando dice, empero de bautismo me es necesario ser bautizado, y cómo me angustio, cómo me causa dolor el que se cumpla. Un bautismo entonces de aflicción, de sufrimiento. Vamos a seguir considerando esa línea de este tipo de bautismo, bautismo en fuego, un bautismo que causa aflicción o sufrimiento y que a la vez vamos a considerar que el fuego en este sentido significa prueba, es el bautismo de la prueba, que a través de la aflicción o del dolor nos prueba. ¿Prueba qué cosa? Nuestra fe, nuestra firmeza en el Señor. Pero vamos ahí a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 20 también. Al 23 dice en el nombre del Señor Jesús. Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres?
Ella le dijo, di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen, podemos. Versículo 23. Y él les dice, a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. El bautismo que el Señor Jesús les dice a estos dos hijos de Zebedeo, ¿podéis beber del vaso que yo de beber? Refiriéndose a su sufrimiento y aflicción que había de tener. Y podéis también ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado. Un bautismo que no se refiere al bautismo en agua, tampoco se refiere al bautismo en el Espíritu Santo, tampoco se refiere a un bautismo, como algunos dicen, de hablar otras lenguas extrañas y recibir fuego del Espíritu Santo. No, aquí se está refiriendo a un bautismo que no es el del agua, porque el Señor Jesús para ese tiempo ya había sido bautizado. Se está refiriendo al bautismo que le causaría aflicción, dolor, como lo expresó en Lucas 12, versículo 50, como me angustio hasta que se cumpla. Y bueno, dijeron ellos, podemos, es decir, estamos dispuestos también a ser bautizados de ese bautismo que tú vas a ser bautizado. Bien, más adelante vemos cómo ellos pasaron por ese bautismo, el bautismo de la prueba en la aflicción, en el dolor. Pero vamos a ver quiénes eran los hijos de Zebedeo, que por cierto aquí solamente dice que se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus dos hijos. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Mateo capítulo 4. Ahí nos menciona quiénes eran los hijos de Zebedeo. Mateo capítulo 4 dice en el versículo 21. Y pasando de allí vio otros dos hermanos. Jacobo, hijo de quién? De Zebedeo. ¿Y quién más? Y Juan, su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Entonces aquí nos dice claramente quiénes eran los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Pues a ellos que dijeron, podemos ser bautizados del bautismo del cual tú vas a ser bautizado, vamos a ver qué les ocurrió, qué les pasó. Hechos capítulo 12. El libro de los Hechos en el capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, en el nombre del Señor Jesús, y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de ¿quién? Hermano de Juan. Ahí está uno de los dos hijos de Zebedeo, era Jacobo, que cuando el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia, entonces le tocó a Jacobo ser probado en esta aflicción y aún con su propia muerte, pues Herodes, dice ahí, mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Bien, ¿y qué diremos de Juan, su hermano? Juan el apóstol. Vemos ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 1,
versículo 9, dice: en el nombre del Señor Jesús, yo Juan, vuestro hermano y participante en qué cosa, en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio, por cierto, no de él, sino el testimonio de Jesucristo. Ya de por sí, algunos historiadores hablan de Juan, el apóstol, que había intentado matarlo echándolo en una caldera o en un perol de aceite hirviendo, del cual el Señor lo libró y lo sacó con vida. Y no pudiéndolo matar de esa manera, entonces lo desterraron a esta isla de Patmos. ¿Qué era la isla de Patmos? La isla de Patmos no era una isla llena de cocos, llena de frutas y de animales silvestres que pudiera cazar Juan. En realidad la isla de Patmos lo usaban a manera de prisión porque era una isla estéril, una isla rocallosa en la cual no había prácticamente fruto. Los echaban en esa isla aquellos sentenciados precisamente para que allí murieran y no pudieran escapar, por cierto. Y Juan es desterrado a la isla de Patmos, como él dice, siendo participante en la tribulación. Ahí en la isla de Patmos, sin embargo, el Señor le da la revelación de lo que había de ser. Como les dice ahí, de las cosas que has visto, de las que son y de las que han de ser después de estas. Una gran revelación, la revelación más importante en cuanto a profecía es revelada al apóstol Juan. Bien, vemos entonces qué pasó con Jacobo y Juan, que dijeron: podemos ser bautizados del bautismo de que tú serás bautizado, Señor. Allí está entonces el camino que siguieron. Ellos dijeron, aceptaron y diciendo: podemos. Jacobo fue perseguido al grado de que fue muerto a cuchillo en esa persecución que hizo el rey Herodes a la iglesia. Vemos a Juan desterrado en la isla de Patmos, siendo probados en el bautismo de fuego o en el bautismo en fuego. Bien, vamos a comprender esto de manera más amplia con lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 24. El apóstol Pablo dice a los colosenses estas palabras: que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Quiere decir que al cuerpo de Cristo le faltan aflicciones que cumplir? Por supuesto. Aquí lo está diciendo el apóstol. Quizás alguien sin entender esto pueda decir: no, momento, ya Cristo padeció hasta la muerte. ¿Cómo es posible que aquí el texto diga que a Cristo le faltan aflicciones todavía que cumplir o que completar? Pues es lo que dice la Escritura, pero Pablo a la vez lo aclara: por su cuerpo, que es la iglesia. Bien, esto lo entendemos por lo que dice primera a los Corintios, capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 26 y 27, dice: en el nombre del Señor Jesús, por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Ahí estás. Cristo como cabeza de la iglesia o del cuerpo, él ya padeció ciertamente hasta la muerte y muerte de cruz.
Pero aquí la Biblia dice que si un miembro se duele, todos a una se duelen. ¿Y quiénes son los miembros? La iglesia. Todos a una se duelen. Vuelvo a leer el versículo 26. Por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Ahí está entonces, Cristo como cabeza ya padeció. Ahora, si un miembro, en este caso la cabeza principal, ya padeció, todos los demás miembros del cuerpo también han de padecer. Y allí es donde hemos de ser probados con el bautismo en fuego o el bautismo de fuego. Segunda carta a los Corintios. Estamos en la primera, vamos a la siguiente carta. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios Padre, Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela, ¿en qué? En todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros, ¿qué cosa? Las aflicciones de Cristo. Para este tiempo ya estamos hablando de que Cristo ya había padecido hasta la muerte, inclusive había resucitado. Pero aquí el apóstol vuelve a decir de la manera que abundan en nosotros como cuerpo que es la iglesia, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, porque su cuerpo es parte de Cristo, la iglesia es parte de Cristo. Sigue diciendo la escritura, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es importante entender que si ciertamente hemos de ser afligidos y hemos de pasar por el bautismo en fuego, sin embargo, también por parte de Cristo abunda nuestra consolación. Tenemos un fortísimo consuelo en el Señor Jesús, un muy fuerte consuelo. Eso es lo que quiere decir fortísimo consuelo. Seguimos leyendo ahí la escritura, versículo 6. Mas si somos atribulados, es por vuestra consolación y salvación, la cual es obrada en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, para que nadie crea que nada más él padece, que nada más él sufre. La Biblia dice que somos compañeros de las aflicciones que nosotros también padecemos. Sigue diciendo, o si somos consolados, es por vuestra consolación y salvación. Y nuestra esperanza de vosotros es firme, estando cierto que como sois compañeros de las aflicciones, así también lo sois de la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que estuviésemos en duda de la vida. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos, el cual nos libró y libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos librará. Ahí está cómo somos ciertamente afligidos, pasamos inclusive por el bautismo en fuego, el bautismo de la prueba, pero también somos consolados. Es importante aclarar esto porque alguien dirá, bueno, si voy, ¿qué caso tiene convertirme, ir a la iglesia, si me están hablando que voy a sufrir y es de lo que vengo escapando? Bueno, déjeme decirle que hay una gran diferencia entre sufrir sin Dios y sin esperanza,
sin tener el consuelo y la fortaleza de Dios, a sufrir, sí, pero sufrir con esperanza y teniendo un grande consuelo de parte de Dios. Es muy diferente. En el mundo sin Cristo de cualquier manera se sufre, y lo peor de todo es que no se tiene un consolador como lo tenemos nosotros en Cristo Jesús. No se tiene la fortaleza de Dios. Así es que no se espante con el hecho de que hemos de sufrir, de que hemos de pasar por el bautismo en fuego. No se espante, porque en el mundo también hay sufrimiento, pero sin consuelo y sin ninguna esperanza. Ahora en Cristo ciertamente hablamos de que hay un bautismo en fuego, hay sufrimiento, pero tenemos esperanza y tenemos un fortísimo consuelo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Seguimos considerando la escritura, Evangelio según Juan, capítulo 15. Evangelio según Juan, en el capítulo 15, dice la escritura en el versículo 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. El Señor padeció antes que nosotros, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, sino que remetía la causa al que juzga justamente. Ahí está, el Señor nos dejó ejemplo. Por eso dice el texto: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Por cierto, si alguien es muy amado por el mundo, lo aplauden, lo elogian, le dicen: qué bueno que está con nosotros, hermano, que no se pierde ni una fiesta, ni una posada, ni una celebración del Día de Muertos, o del Halloween, o de los disfraces esos absurdos. Si le dicen eso, entonces qué lamentable, porque entonces usted no es de Cristo, sino es del mundo. Si no es así, lo felicito, porque dice aquí el texto: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Si el mundo entonces le dice: tú nunca quieres convivir con nosotros, no quieres venir a la fiesta de disfraces, no quieres venir a las posadas, lo felicito, porque entonces eso es una evidencia de que usted no es del mundo. Versículo 20, el Señor Jesús dijo: acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Pero también dice: si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, si al Señor lo han perseguido, no esperemos nosotros que hemos de recibir aplausos, felicitaciones por parte de la gente, por parte del mundo. No, a nosotros también nos perseguirán. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pablo le dice también a Timoteo: de todos los que quieran vivir santa y piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Hemos de pasar entonces por el fuego. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 12 y 13, dice: en el nombre del Señor Jesús, y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará. Porque por el fuego será manifestada o dada a conocer, y la obra de cada uno cual sea el fuego. ¿Qué va a hacer el fuego? El fuego hará la prueba. Aunque aquí se refiere a la obra del trabajo en el Señor, sin embargo,
El texto dice que el fuego hará la prueba. ¿Para qué sirve el fuego entonces en este sentido? Y más en el bautismo en fuego, para probarnos, para hacer la prueba si le somos fieles al Señor o no. Recuerde que al pasar por el fuego, el Señor estará con usted. Como lo dice Isaías 43, vamos a leer ese hermoso pasaje. Isaías 43, versículo 2, dice en el nombre del Señor Jesús: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán, es decir, no te vas a ahogar. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo seré contigo, dice el Señor. Yo seré contigo. Recuerde que la palabra de Dios dice, si hablamos de prueba, que Él no nos dejará ser probados o ser tentados más de lo que podemos llevar, sino que juntamente con la prueba dará la salida para que podamos aguantar. Recuerde, el Señor será con usted cuando usted pasare por el fuego. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Dice ahí la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el versículo 3 al 7, en el nombre del Señor Jesús. Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos, para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo o en los últimos tiempos, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Verdad que sí nos alegramos en eso? Por supuesto. Pero luego sigue diciendo, estando al presente un poco de tiempo afligidos. Hemos de estar entonces en esta vida al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones o diversas pruebas si es necesario. Si es necesario, vamos entonces a ser afligidos en diversas pruebas. Pero dice ahí el texto, por un poco de tiempo. ¿Qué es nuestra vida? En realidad, el tiempo que usted pueda padecer, nuestra vida es como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se esfuma, luego desaparece. En realidad, en el tiempo del Señor y en la eternidad, nuestra vida en este mundo es muy breve. Alguien comparó como una cuerda infinita y nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos apenas es el cabo de esa cuerda, apenas es la punta de esa cuerda y la otra parte no tiene fin. Sin embargo, la gente se obsesiona, dice esa reflexión, en ese tramo de vida que tiene en la punta de esa gran cuerda sin límite. Hemos de vivir no solamente en este tramo, no solamente en esta vida, sino por una eternidad. Es importante entonces que pasemos la prueba de nuestra fe. Sigue diciendo el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones o diversas pruebas, si es necesario, para que la prueba de ¿qué? La prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado. Es decir, el oro es probado ¿con qué? Con fuego. Ahora nuestra fe también sea probada y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado.
Ahí está hablando del fuego de la prueba en este sentido, el bautismo en fuego, la prueba de vuestra fe, como un fuego que prueba el oro y que, por cierto, cuando el oro es pasado por el fuego, quema toda la escoria, es decir, toda la basura, todo lo que no sirve, todo lo que no es oro. De igual manera, la prueba de nuestra fe, cuando pasamos por el bautismo en fuego, por el bautismo de la prueba, nuestra vida es limpiada de toda escoria, de toda inmundicia, de toda contaminación. Por eso es muy importante aceptar el bautismo en fuego. Pero recuerde lo que el Señor dice, cuando pasares por el fuego, yo seré contigo. Ahí mismo en la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice en el nombre del Señor Jesús. Amados, la versión antigua dice carísimos, la versión 60 dice muy amados. No os maravilléis cuando sois, ¿qué cosa? Examinados por fuego, es decir, probados por fuego. Hemos dicho que esa palabra examinados también se traduce como juzgados por fuego, lo cual se hace no para que el Señor se deleite en vernos sufrir, no, sino lo cual se hace, ¿para qué? Para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Y si esto pasa, sigue diciendo el versículo 13, hablando en el sentido de que no nos maravillemos, no nos asombremos ante esto. Dice el 13, antes bien, en lugar de que se sorprendan o que se maravillen, antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo. ¿Por qué las aflicciones de Cristo? Porque somos su iglesia y su iglesia es su cuerpo. Somos participantes de las aflicciones de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece, ¿cómo qué? Como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Porque es tiempo que el juicio comience, ¿dónde? De la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Ya lo hemos visto en estudios anteriores. La casa de Dios es la iglesia de Dios, no un edificio, no las 4 paredes de ladrillo de bloque, sino los congregantes, los que se han apartado del mal, los que han salido de las contaminaciones del mundo. Ellos o estos son la casa de Dios. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Dije en el versículo 12 que la palabra examinados también se traduce como ser juzgados por fuego. Entonces, ese juicio o ese juzgar del Señor es necesario. Es tiempo de que el juicio, es decir, es tiempo que el Señor juzgue también a su iglesia. ¿Cómo? Por la prueba, por el fuego, como dice el versículo 12. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Y por eso los que son afligidos, ¿según qué? Según la voluntad de Dios. Encomiéndenle sus almas como a fiel Creador, haciendo bien. Los que son afligidos
según la voluntad de Dios, no según por meterse en negocios ajenos, no, los que verdaderamente son afligidos según la voluntad de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Encomiéndenle sus almas como a fiel creador. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer el bien. No nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. Salmo 66, ahí hay una escritura que me llamó la atención respecto a este tema del fuego, de la prueba o del bautismo en fuego. Y Salmo 66, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 12. Hombres hiciste subir sobre nuestra cabeza. Entramos en fuego. La versión 60 dice, pasamos por el fuego y nos sacaste a abundancia. ¿Qué viene después de pasar por el fuego? Abundancia. Abundancia de bendición. Abundancia de paz. Pasamos por el fuego y nos sacaste a abundancia. Si usted pasa por el fuego, el Señor lo va a sacar a abundancia, abundancia de bendición en todos los sentidos. Qué importante estar dispuestos a pasar por el fuego. Pero si alguno padece como cristiano, como ya leímos, no se avergüence. Antes, ¿qué debe de hacer, mi hermano? Glorifique a Dios en esta parte. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aquellos que no estén preparados o que no acepten o que no entren en este bautismo en fuego, también va a venir en el fuego, pero como a manera de juicio. Mire lo que dice el Salmo 68, Salmo 68, versículo 1 y 2. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios. Los impíos, por cierto, son los que están en el término medio, que ni están totalmente en el mundo, pero ni están tampoco totalmente con Dios. Son de los que Apocalipsis 3 menciona como tibios, cuando dice, ojalá fueses frío o caliente, mas por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Esos son los impíos, los que están en un término medio, los que se dicen ser cristianos, los que se dicen ser hijos de Dios, los que dicen Dios me quiere mucho, es muy bueno conmigo, pero que siguen viviendo una vida de pecado, una vida de inmundicia. Bueno, ellos, como dice aquí, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. No van a pasar la prueba de fuego, sino que se van a derretir como la cera. Alguien interpretó la palabra ser sincero o tener una actitud sincera delante de Dios. También equivale, digo, alguien lo interpretó así, a no tener cera en nuestras vidas. Que cuando venga el fuego, que no nos derritamos. Que una persona que es sincera, separando esas dos palabras, sincera, va a aguantar el fuego. Pero una persona que no tiene sinceridad para con Dios, le va a pasar lo que dice aquí, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos
delante de Dios. Ya que estamos ahí en los salmos, vamos al Salmo 104, como la Biblia habla en numerosas ocasiones acerca del fuego en este sentido, en el sentido como prueba o como bautismo en fuego, como lo hemos estado viendo. Salmo 104. Dice ahí la escritura en el nombre del Señor Jesús, hablando de Dios, el 1, y luego me paso al 4. Bendice alma mía al Señor, Señor Dios mío, mucho te has engrandecido, hazte vestido de gloria y de magnificencia. Versículo 4, el que hace a sus ángeles espíritu, sus ministros al fuego flameante. O como dice la versión 60, hace a sus ministros a las flamas de fuego. A las flamas de fuego hace a sus ministros. ¿Qué quiere decir? Que sus ministros los hace, los ejercita, los hace madurar, los perfecciona, pasándolos por el fuego. El que hace a sus ángeles espíritus y a las flamas de fuego a sus ministros. Los hace a las flamas de fuego. Esto es como decir, los hace, los ejercita en las flamas de fuego para que sean sus ministros que pasan por la prueba. Es necesario que usted también esté dispuesto a pasar por el bautismo de fuego o que esté dispuesto a pasar por la prueba. Recuerde que Dios no lo dejará ser probado más de lo que puede usted llevar, sino que juntamente con la prueba o con la tentación dará la salida para que podamos aguantar. Recuerde que el Señor le dice, cuando pasares por el fuego, yo seré contigo. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Confiemos en que en el Señor, así como somos participantes de las aflicciones, también recibimos un grande consuelo de parte de Dios, una gran fortaleza de parte de Dios. En el Señor tenemos una gran esperanza. Pablo dijo, tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Lo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 18. Vamos a orar en el nombre de nuestro Señor Jesús. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra que es la verdad. Mira, Señor, cómo la gente cree a vanidades ilusorias, a predicadores que les dicen, pare de sufrir y que ya no van a tener ningún tipo de sufrimiento, no van a pasar por ningún tipo de prueba, ningún tipo de tribulación. Sin embargo, lo hacen solamente por endulzar el oído de las gentes, por ganar gente, para que la gente se sienta bien. No es nuestra intención esa. Nuestra intención es dar a conocer la verdad, como la palabra nos enseña de que hemos de pasar por el bautismo, no solamente en agua, no solamente del Espíritu Santo, sino también del bautismo en fuego. Un bautismo que es la prueba por la que hemos de pasar. El bautismo que puede o que de hecho causa dolor, aflicción o sufrimiento en nosotros. Pablo dijo, ahora me gozo en lo que padezco y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Ayúdanos a estar preparados, oh Dios, para poder soportar toda prueba. Tenemos un grande consuelo de parte de ti, un fortísimo consuelo. Tenemos también la promesa de que cuando
pasáremos por el fuego, tú serás con nosotros. Yo seré contigo, dices tú, oh Dios. Cuando pasares por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ayúdanos a confiar en tus promesas, a confiar en tu palabra, Señor, y a estar dispuestos a pasar por el fuego, lo cual se hace para nuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Es necesario, así como el oro es purificado por el fuego, así nuestra fe también sea purificada por el fuego. Señor Jesús, gracias, muchas gracias. Que tu palabra corra y sea glorificada. Añade a tu iglesia a los que han de ser salvos. Bendice a los oyentes que nos escuchan. Bendice a las almas. Bendice a mis hermanos que nos escuchan. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde. Así somos despedidos en el nombre de Jesucristo, de esta transmisión, mas no de su Espíritu. Que el Espíritu de Dios siempre sea con todos ustedes. Dios les bendiga.